Yo soy Aldo Alberto Pancardo Zavala. Nací el 22 de noviembre del año 1995 en el Hospital Conchita, aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿Quién es Aldo? Aldo es una persona, yo diría, feliz, valiente y consciente. ¿Por qué feliz? Pues porque yo realmente creo, y se los digo sinceramente, que pues la felicidad es una parte importante para todos, tengas o no tengas una discapacidad, sea visible o no sea visible. Todo es dependiendo de cómo tú afrontes la vida y del lado en que tú veas tu vida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si tienes muchos problemas, que por supuesto todos los tenemos, nadie estamos exentos a tener problemas, pero sí afecta mucho y cambia mucho cómo tú los ves y cómo tú los afrentas, ¿no? Consciente, porque soy consciente de que tengo una condición distinta, y sí soy consciente de que mis limitaciones, porque tengo limitaciones, son un poco distintas a las de una persona que no tiene ese tipo de condición. Sé que no puedo hacer las mismas cosas de la misma manera en que los otros las hacen, pero también soy consciente de que eso no me puede limitar. Pilares significa programa de inclusión para los amigos retirados. Para mí Pilares significa poder compartir un poco de tu tiempo con las personas que a lo mejor a veces no tienes mucho en cuenta, ya sea porque estás muy enrolado en tu vida diaria, en tus tareas, en tu trabajo, con tus amigos, en lo que sea. Pero pues al momento de ir ahí puedes compartir experiencias, aprender de experiencias de personas que llevan muchísimo más tiempo aprendiendo y estando aquí que tú. Y esas experiencias te pueden servir para tu futuro, ¿no? A veces uno cuando es joven piensa que se va a comer el mundo y que yo todo lo puedo y que sí, que esto y que lo otro, y está bien. Está bien tener ese pensamiento, pero creo que hace falta también tener como un background y poder apoyarte y poder saber que sí, tú tienes sueños, tú tienes y todo, pero hay que también saber cómo más o menos lo vas a hacer, cómo lo vas a ir construyendo, tener un plan y estar consciente de que no todo va a ser sencillo y fácil. Entonces para mí Pilares es aprendizaje y es darse a uno mismo. No se dejen vencer por alguna dificultad que pudieran llegar a tener, que a veces sí es complicado, la vida puede llegar a ser un poco complicada, pero de ahí el sabor de la vida, como le dicen, ¿no? A lo mejor también es distinto verlo de esa manera y cada quien tiene sus broncas, sus problemas en la cabeza. Pero otra vez, como les dije al principio, todo es dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Y, y pues nada, ánimo. Hasta luego. Muy bien, pues buenas noches. Ya estamos aquí en Zoom, en YouTube y en Instagram. Tenemos de invitado a Aldo Zavala. Espero nos estén escuchando bien allá en Instagram. También, si hay cualquier cuestión con el sonido, nos avisan. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Todo bien. Gracias a Dios. No, hombre, a ti gracias por aceptar. Qué bonito video para los que estuvimos ahorita aquí en YouTube viendo la introducción. Un poquito ya nos hablaste sobre ti y es por eso que este video o esta entrevista la comenzamos con estos tres adjetivos: valiente, consciente y feliz, que es como tú te describes, ¿verdad, Aldo? Gracias por Sí. esta descripción que nos hiciste en esta entrevista que te hicieron hace algunos años y que ahora pues queremos escucharte un poquito más a fondo tu historia. Por ahí se van conectando tus compañeros del colegio, tus amigos, tu familia en Instagram. Aquí en Gracias. Zoom tenemos también a Mirna, Mario, Mónica, Maribella, Kenia. Buenas noches. En YouTube igual pueden escribir aquí alguna pregunta o un comentario en algún momento. Aquí Mari ya escribió también. Pues cuéntanos, Aldo,
¿quién eres? ¿Quién es Aldo? Además de estos tres adjetivos, ¿qué haces ahorita así de manera muy breve? Y luego ya nos vamos a tu infancia. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Este, Siempre es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo creo va cambiando con el tiempo, pero ahorita lo que hago es, pues trabajo, como todos, ¿no? Trabajo para una empresa aquí en Monterrey, estoy en la parte de logística y servicio al cliente, pero también doy clases para personas extranjeras que quieren aprender el español. Eso ando haciendo ahorita, mi día a día. Entonces ahí vamos poco a poco trabajando, Gracias, ¿verdad? Aldo. ¿Cuántos años tienes? 26, acabo de cumplirlos hace relativamente poco. 26 años, muy bien. Sí. Hace 26 años, bueno, un poquito más de 26 años que tú me compartías ahora en una biografía que escribiste, que contaste tu vida así de una manera muy natural. Platicabas algo que sucedió aún antes de nacer. ¿Nos puedes contar cómo fue, pues, el inicio de tu vida? ¿Qué sucedió ahí? ¿Tienes una hermana gemela también? ¿Qué sucedió en ese Sí. momento? A ver, cuéntanos. Pues bueno, o sea, yo en la biografía que te compartí, dije, desde el inicio me tocaron los trancazos, ¿no? Así lo defino yo. Haz de cuenta, bueno, mi mamá tuvo una complicación en su embarazo y nosotros, mi hermana y yo, nacimos 2 meses antes de lo planeado. Entonces, pues, esto porque se desprendió la placenta de mi mamá. Entonces fue, haz de cuenta, y eso ocasionó que naciéramos antes forzadamente y pues me faltó el oxígeno a mí, ¿verdad? Entonces, tanto a mí como a mi hermana, literalmente nos metieron desde que supieron eso, dijeron, pues vamos a hacer cesárea, ¿no? No parto pues, natural. Y pues, ahora sí que me faltó el oxígeno, por lo menos a mí, por un minuto. Batallaron para, pues ahora sí que sacarme y todo. Y pues nos metieron a mi hermana y a mí directamente a lo que es la incubadora por un mes y cachito, ¿verdad? Porque tenían que terminarnos de, pues ahora sí que eh, desarrollar correctamente. Y pues en ese entonces, el doctor le dijo a mis papás, eso es lo que ellos me cuentan, ¿no? Porque yo estaba, pues, era un bebé, no sabía, la verdad, que en cuanto a mí, pues no sabía qué esperar, porque como me había faltado el oxígeno por un minuto, pues obviamente iba a haber secuelas, no sabía cuáles, eso con el tiempo se iba a ver, ¿no? Lo mismo también iba para mi hermana, no sabíamos qué tal con mi hermana, aunque gracias a Dios a ella no le faltó el oxígeno por un minuto, entonces todo iba bien hasta ahí. Eh, y pues a partir de ahí empezó todo este rollo, todo este show. Eh, y bueno, mi hermana en realidad ha sido muy importante porque fue gracias a ella que mis papás pudieron tener ahora sí que el punto de referencia entre qué era lo que me faltaba y si me iba desarrollando bien o no. Cuando, por ejemplo, a los 5 o 6 meses ella se podía parar en la cuna o mover más o menos o gatear, ellos se dieron cuenta que yo no. Entonces dijeron, bueno, pues era como de esperarse que pudiera hacerlo. Entonces a partir de ahí, pues ellos estuvieron muy atentos a eso. Y ahí fue cuando a los 6 meses más o menos me llevaron con un doctor y el doctor me diagnosticó, se llama hemiplegia espástica, que es un tipo de parálisis cerebral infantil, este, que prácticamente a grandes rasgos lo que hace es que hace que tus músculos sean muchísimo más duros y pues difíciles de mover, ¿no? Oye, Y entonces tus obviamente, papás, como dices, a sí, los pocos meses se dieron cuenta, pues por ejemplo, eso, que no te movías en la cuna, que no te podías parar como tu hermana, como dices, fue un punto ahí de referencia, ¿verdad? Tener que nacieron al mismo tiempo. Y sí, fue así ahí ya es. entonces que dijeron algo, no está bien con Aldo, fueron al doctor y fue cuando ya ellos descubren esto, ¿no? El doctor te da este diagnóstico, les da este diagnóstico a tus papás y ¿qué siguió? Pues ahora sí, exactamente como tú lo describes, pues a partir de ahí fue como empezó todo
el proceso de búsqueda de saber qué era lo que me iba a suceder, qué tan dañado había o qué tan difícil iba a ser mi recuperación o si iba a alcanzar una recuperación pues completa. Y pues a partir de ahí, gracias a Dios, mis papás siempre estuvieron ahora sí que buscando los recursos o buscando las maneras de ver cómo podía yo mejorar. Y así como yo he pasado pues mis 26 años con esto, yo siempre digo que mi papá, mi mamá y mi familia también, no nada más yo, ¿no? Claro. Ellos me han acompañado en todo el viaje. Sí. Y pues a partir de ahí empezó lo que es buscar diferentes tratamientos, diferentes terapias, O sea, ya operaciones. desde los pocos meses entonces de vida. Sí, sí, Ok. sí, sí, ya desde los pocos meses me metieron ahora sí que a ver qué se podía hacer. Obviamente, pues yo no tengo como que recuerdos de eso, pero sí, mi papá me dijo que desde los pocos meses estaban ahí viendo qué era lo que se podía hacer para, mientras más temprano podía, pues ahora sí que empezar a rehabilitarme mejor, ¿no? Sí, Y entonces, así es. ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron los primeros pasos o el primer proceso o la primer, no sé, terapia? ¿Vino alguna operación también? ¿O hasta qué momento tú entraste a la primaria? ¿Cómo fueron esos primeros años ya cuando, pues empezaste a los 4 o 5 años? Bueno, muy buena pregunta. Para ese entonces yo ya tenía como varias terapias, prácticamente, según lo que me cuentan, iba todos los días. Buscábamos diferentes cosas, como terapia de calor, terapia de estiramientos normales, hidroterapia con agua, todo ese tipo de tratamientos. Y pues bueno, yo estaba en una escuela, bueno, como de atención especial para niños que tenían algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Porque pues era el primer paso que era como más o menos lógico. Eh, pero gracias a eso vino lo que ahora es pues un parteaguas, ¿no? Y que fue muy importante porque mi papá se dio cuenta de que, por ejemplo, yo en la casa me comportaba pues de cierta manera y entonces yo se dio cuenta que cuando yo iba empezaba a comportarme de diferente manera a lo que realmente pues yo hacía. Entonces a mi papá se dio cuenta, bueno, si Aldo puede aprender a comportarse de diferente manera dependiendo de con quién está y todo eso, pues probablemente sea mejor no meterlo en un entorno así como más cuidado, sino pues ir viendo cómo se comporta y qué aprende con el entorno, pues ahora sí que normal, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo firmemente que ese fue el momento en el que mi dirección cambió completamente, porque yo no sé si estaría así si mis papás hubieran optado por que yo me quedara en el entorno en donde siempre iba a estar Es decir, muy. tu papá se dio cuenta de que, oye, pues cuando está en un entorno, no sé, educativo, socializando, está aprendiendo más rápido. Entonces, ¿por qué lo tenemos en un ambiente especial cuando en un ambiente normal puede aprender más rápido? Entonces, esto lo que tú dices es como que fue un parteaguas que te impulsó de cierta manera, ¿no? Tus papás, en este caso tu papá se dio cuenta. Entonces, ¿a dónde te metieron cuando se dieron cuenta de esto? Bueno, me metieron a una escuela que se llamaba, era el kinder que se llamaba Josefa Martínez Domínguez. Ok, Era, todavía en kinder, entonces. sí, más o menos, era una Muy escuela bien. pública. Y después, yo estaba en la escuela pública, obviamente no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de hecho que había, por ejemplo, un resbaladero y que yo salía, no sé, a los recreos, pero nada más me quedaba, por ejemplo, en una esquina, ¿no? Pero ellos siempre trataron de meterme como a los entornos que se consideran más normales. A partir de ahí, después, para esto, mis hermanas ya estaban en el Anglo Español, que pues es un colegio como el Regio, que de hecho está muy, muy parecido. Entonces ellos optaron por meterme a mí junto con mis hermanas en lo que es el Anglo Español. ¿Eso a qué edad? Yo tenía ya 6 años. Ok, ya De en la primaria, hecho, pues. no, me hicieron repetir Ah, ok. Tercero tercero de de kinder. kinder. Ujú. Sí, la directora en ese entonces me dijo, ok,
puede entrar, solamente le vamos a pedir que repita el último año de kinder, ¿no? Ok. Y a partir de ahí, pues también, conocí muchísima gente, muchísimos amigos, conocí el entorno, el espacio en donde me iba a desarrollar, porque pues fueron 11 años, 12 años ahí. Sí. De eso tú te Es, acuerdas ya te acuerdas de esos primeros años en sí, primaria. sí, Sí, ok. ya, sí, claro, claro. ¿Y cómo Es, fueron, no? ¿Cómo los viviste? Eh, pues así, o sea, me acuerdo que las maestras sí tenían como cierto trato diferente conmigo, pero yo también me acuerdo que mis papás iban y les decían, no, o sea, si Aldo hace algo mal, tú dile que eso está mal Tratenlo y que como no a se hace. todos. Sí, sí, o Sí. sea, mis papás siempre dijeron, Aldo no tiene, o sea, no tiene ningún trato especial, Aldo Ujú. es como todos, no hay ninguna diferencia. Entonces, si yo hacía algo mal, les decía, regáñalo, si hacía algo bien, obviamente, pues, si me premiaban y todo, pues estaba bien. Claro. En cuanto a mis amigos, obviamente a esa edad, pues, todo el mundo sale con todos. Pero yo sí, no sé, o sea, porque yo sentía que quería pertenecer a todos los niños que estaban, por ejemplo, jugando fútbol en la canchita, Claro. ¿no? Entonces, Tú querías jugar fútbol con ellos. y yo con mis muletas, porque yo usaba muletas de estas canadienses que se ponen aquí en la parte del Ujú. brazo, ¿no? Yo ahí como podía, ¿no? Y obviamente los niños decían, no, no, tú no porque caminas raro, o tú no porque tienes esto. Y yo, bueno, obviamente en ese entonces pues decía, bueno, ok, pero me gustaba mucho verlo. Y yo sí decía, bueno, si no me van a dejar jugar, por lo menos al final, no sé, déjenme tirar un penal o algo así. O sea, yo Oye, pero buscaba, ¿cómo te sentías cuando los niños te decían eso? Digo, a veces los niños a cierta edad pueden ser también a veces un poco duros. ¿Cómo te hacían sentir? en kinder creo que todavía no me topaba con eso. Mm, Así como que no le prestaba tanta atención. A claro, partir de que pasé a primaria, fue cuando me empezó a realmente pesar el no poder hacer cosas o el no poder hacerlas como yo veía a todos los demás que lo hicieran. De sí, hecho, bueno, yo sí pasé por una etapa en donde cuando estaba chiquito, te estoy hablando de primaria, pues a primeros años, este, pues a mí sí me pesó bastante el entrar y ver a todos los niños pues saltar, jugar o lo que sea. Y yo saber o saberme que no podía hacerlo igual. Que si bien yo decía que podía correr, no podía correr igual que fulanito, los ¿no? demás. Ujú. Entonces, a pesar de que muchos me decían, no, tú eres igual, o yo sabía que no era así, ¿no? Yo sabía que había una diferencia. Y, y me pesaba y yo cuando estaba chiquito, sí me acuerdo que yo me sentaba en las bancas y lloraba. Y yo le preguntaba a las maestras, es que ¿por qué yo no puedo hacer esto? Es que ¿por qué yo no puedo hacer lo otro? Este, y, y sí, o sea, al principio, cuando yo quería yo jugar con los niños, ellos sí me decían, no, es que tú no, porque tú no puedes. No, es que tú no, porque te vamos a tumbar y te vas a lastimar y ya. No, es que tú no, porque caminas raro. Entonces, el hecho de que te estén diciendo eso todos los días, pues dices tú, bueno, a lo mejor tienen razón, a lo mejor yo no puedo, a lo mejor yo camino raro, a lo mejor me caigo y me lastimo, ¿no? Entonces, te empiezas a cuestionar y dices tú, bueno, a lo mejor ellos tienen razón. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a como decir, bueno, o sea, a lo mejor sí, ellos me están volviendo a una realidad a la que yo no quiero aceptar, no sé si me explico. Ujú. Sí, sí. Y otra cosa que me pasó en esos primeros años fue que de los tantos doctores a los que fuimos a ver, gracias a Dios, ¿no? O sea, Hubo en todo uno. este tiempo, ustedes, tus papás te siguen llegando a terapia. ¿Seguías en terapia a veces o cada cuánto era? No, yo creo que era prácticamente diario. O Todos los sea, días. sí, cuando yo estaba chiquito, prácticamente era diario o dos, tres veces a la semana y tienes tus clases y después en la tarde vas y haces terapias.
Claro. Entonces, sí, mis papás y no creas que porque tengas terapias, o sea, no te vamos a dejar hacer Que las no vas a tareas. hacer tarea. No, no, no. Sí, O sea, ellos dicen, eso no existe. O pues sea, sí. ellos, Y dices entonces que en algún momento, cuando tú, pues ya en esta edad consciente, fueron con un doctor. ¿Qué pasó con este doctor? ese doctor, tengo muchas ganas de toparme alguna vez en la vida, otra vez, ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? para agradecerle, ¿no? Agradecerle. Ujú. Fuimos una vez con un doctor cuando yo estaba todavía chico, y ese doctor, yo me acuerdo, mi papá y yo fuimos a verlo, ¿no? Y obviamente mi papá le pregunta cómo lo ve, qué podemos hacer y todo. Y el doctor, así muy, muy directo, le dijo, pues mire, no pierda el tiempo, no le voy a hacer como unas falsas esperanzas. El niño nunca en su vida va a poder caminar. El niño nunca en su vida va a poder dejar la silla de ruedas. Evítense cualquier tipo de Ay, decepción, Dios. acepten Ujú. las cosas como son. ¿Tú estabas Este, ahí? yo ¿O se estaba lo ahí. dijo solo a tu papá? Ah, lo No, dijo yo estaba enfrente ahí. de ti. Sí, sí. Ay, Dios mío. Yo estaba ahí, y obviamente mi papá me sacó. ¿Tú qué sentiste? O sea, ¿lo escuchaste y qué pensaste? eh, pues me pegó porque yo pensé, pues es un doctor y el doctor Ujú. sabe, ¿no? Por algo lo está Es diciendo. exacto, por algo lo está diciendo. Y obviamente mi papá me sacó en la silla de ruedas y le dijo al doctor hasta lo que se iba a morir, es que cómo se te ocurre que le digas a un Ah, niño tu eso. papá se enojó, o sea, no lo Sí, aceptó. no, Y no, no, menos no. que lo hubiera dicho enfrente de ti, ¿verdad? Claro. Exactamente, sí le dijo tener un poco de tacto, porque el niño pues está chiquito, no sabe, o sea, pero el doctor le dijo, mientras más directo sea y más concreto sea, mejor para el niño, ¿no? Que se haga la idea. Oye, ¿y por Este, qué dices que estás agradecido? Bueno, yo hago un paréntesis, ojalá te lo topes y le muestres el video que acabamos de ver hace ratito donde estás terminando una carrera de 5K. ¿Por qué dices que estás agradecido con este doctor? porque siento que ese doctor me empujó de cierta manera Mm, a mover mis límites. A lo mejor ese doctor al principio yo sentía, pues sí, le tengo odio al doctor o quisiera verlo y decirle que, sí, qué le claro. pasa. Ujú. Pero esas pequeñas experiencias, a veces por muy dolorosas que sean, pueden ser ese motorcito que te sigue moviendo y O decir, sea, decir, no, o sea, el doctor no se va a salir con la suya, no eh, tiene razón y tú lo el, que hiciste fue voltear el chip y con mayor razón echarle ganas. sí, o sea, tú me dices que, bueno, es un chip que he desarrollado con el tiempo, ¿no? Tú me dices que no puedo, yo te voy a demostrar cómo Que sí. sí, así Entonces, es. entonces, ahorita es como que yo quisiera toparme con el doctor y decirle, mira, camino, mira, hago esto, hago lo otro. Claro, sí, sí. Entonces, Oye, sí. yo me acuerdo ahorita que dices eso, pues yo cuando te conocí ahí en la prepa del Regio en Monterrey, me tocó en ese año pues estar organizando el grupo de jóvenes que íbamos a ir a Brasil a la Jornada Mundial de la Juventud y me acuerdo que ustedes dos, tú y su hermana, estaban muy apuntados, estaban y pues también nosotros teníamos que decirlo muy, muy claro, ¿no? O sea, en esas jornadas con miles de jóvenes, pues son caminatas de kilómetros y kilómetros. Yo recuerdo que ustedes están bien puestos. Al final, por otras razones no se pudo, pero a mí me impactó mucho y es algo que sigo admirando de ti ahorita con todo lo que cuentas y lo que te he seguido conociendo. Mira el espíritu de decir, no, no importa, y aunque sea caminatas y kilómetros, yo voy a ir. Y como dije ahorita de la carrera y otras acciones que has seguido haciendo, ¿no? Entonces, efectivamente yo lo puedo comprobar por lo que te conocí, lo que has seguido viviendo estos años, ¿verdad? Y que supongo que a partir de ahí, pues, como tú dices, en algún momento fue duro lo que te dijo el doctor, pero te movió y seguiste con terapia, ¿no? ¿Solo terapia o en algún momento vino también o fue necesaria alguna operación? Sí, he tenido 3 operaciones, operaciones grandes. Eh, las primeras 2 fue cuando tenía, que serán como 10 11 años, y Vale. la tercera ya fue cuando tenía yo
y son unos 15 años, Ujú. 16. Bueno, haz de cuenta, la primera fue por lo que es la ingle, porque tenía algo ahí que tenía que moverme porque me estaba molestando y obviamente pues para poder moverme tienen que pues estar todo lo más normal posible, sin que haya molestias, ¿verdad? Para poder asegurar el movimiento, X o Y. Y después vino la más grande de la que yo me acuerdo, que es que me liberaron los tendones, ¿no? Sí. Me abrieron toda la parte de las piernas de atrás Ujú. y me lo liberaron. Y de esa yo me acuerdo porque, literal, terminamos, o sea, terminaron de hacerme lo que me tenían que hacer, ¿no? Y para mi sorpresa, despierto y me dicen que voy a tener que estar con las piernas totalmente abiertas y enyesadas por un mes y algo. Las dos piernas Las dos enyesadas. piernas enyesadas por un mes y algo. Ay, Y no. yo, ¿pero cómo? Y yo me Claro. desperté y me dolía mucho. Sí. Y mis papás me decían, no, pues tienes que aguantar porque es por tu bien. Ujú. ¿No? Entonces, pues literal, o sea, yo aguanté ese mes y medio con las piernas así, y era un sufrir, obviamente, más que nada, o sea, no tanto por el dolor, porque el dolor llegas a acostumbrarte hasta cierto punto, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, las cosas que a mí me molestaban mucho es que cuando sudaba, por ejemplo, Claro. no podía rascarme porque, pues, ¿cómo le haces? Ay, sí, la comezón que te Este, da cuando yo también como 3, 4 veces he tenido yeso en la ajá, pierna y lo primero que te dicen los doctores es, no te vayas a rascar si te da comezón y uno agarra lo que sea, una regla, un lápiz, lo que sea, y es sí, ya, bien ahí. incómodo. Entonces sí, pues fue eso. Y bueno, después de ese mes y medio, poco a poco se me hizo la rehabilitación. Obviamente durante este tiempo no tuve rehabilitación, pero Ujú. desde los 6 meses hasta los 18 años, yo estuve yendo a diferentes terapias, probando diferentes tratamientos y entre O sea, operaciones. 18 años de terapia entre operaciones y terapias de varios tipos, ¿no? No fue solo terapias como tipo masaje, sino diferentes formas. Sí, no, mis papás, pues probaron de todo, hicieron de todo para que yo saliera adelante. Me tocó hacer equinoterapia con caballos, Sí, muy padre la experiencia, muy peligrosa también, porque si te caías, pues bueno, pues sí. Oye, ¿y también me todo tocó. eso ahí en Monterrey? Sí, Ok. sí, todo eso fue en Monterrey, gracias a Dios, pues aquí había todo, nada más había que buscarle. Sí. Este, y también tuve terapia de calor, tuve acupuntura, tuve terapias con electroestimulación, tuve natación, tuve de todo, gracias a Dios. Oye, ¿y por Es- qué hasta los 18 años? ¿Qué pasó a los 18 años para que ya dejaras de tener terapia? bueno, uno ahora sí que terapeutas que tuve, me Ajá. dijo, de acuerdo a su experiencia, me dijo, bueno, por todo lo que has hecho y por cómo te veo, tu flexibilidad, movimiento y todo, yo considero que es todo lo que podemos hacer por ti. Ah, ok. A partir de aquí, es nada más mantenerte y Ujú. que vayas viendo si puedes mejorar. Pero eso ya es contigo. Nosotros ya hicimos todo, se hizo todo. Entonces, pues a partir de ahí, Ok. como que fue mi cierre Sí, de ese sí, y fue pues ciclo. precisamente en prepa, terminando la prepa, ¿no? Sí, sí, durante todo ese inter, pues sí tuve muchas terapias en las tardes. Por ejemplo, yo le decía a mi papá, muchas veces me enojaba con él, porque, o sea, ¿por qué no me dejas jugar videojuegos? Yo quería, ¿no? Mm, ujú, No, yo tenía que llegar y en la tarde tenía que hacer ejercicios. No, es que yo ujú. no quiero hacer ejercicios, ¿por qué no me entiendes que yo quiero Es decir, tu papá quedarme? especialmente era exigente contigo, no era así de que, pues, que haga lo que quiera o que No, descanse, no, o sea, no. que cumpla sus responsabilidades. Sí, sí, sí. Bueno, los dos eran exigentes conmigo y se los Mm. agradezco porque yo siento que si hubieran sido un poquito más perniciosos, chance y tampoco, uno Tú nunca hubieras sabe, aflojado hubiera también, aflojado, claro. sí. Ujú. Pero mi papá sí estuvo al pie del cañón conmigo y cuando tenía que ser duro era duro y por eso tuvimos pues así como que, oye, no me gusta lo que me dices y así, varias discusiones, pero pues fue normal. Oye, y Y cuando sí. tú tienes la inquietud por estudiar algo ya después de prepa,
o a lo mejor antes de prepa, esta inquietud que tú tuviste por estudiar, ¿tus papás te apoyaron? ¿Cómo fue esa parte ya cuando tú dijiste, no, pues a esto me quiero dedicar? Sí, no, mis papás siempre me han apoyado, gracias a Dios, en Mm. todas las decisiones que he tenido, me hayan salido bien o me hayan salido mal, Claro. pero sí, siempre me han apoyado. Yo en un principio quería estudiar medicina, quería ser médico, Ok. porque yo dije, bueno, yo quiero encontrar cómo ayudar a personas como yo, que tengan algo como yo. Ujú. Y pues por cosas de la vida no pude entrar a medicina. Intenté 3 veces, pero pues simplemente no se pudo. Después de ahí tuve una pequeña transición a la parte de odontología. Estuve estudiando odontología por un año y me iba muy bien, pero me di cuenta que pues no era medicina, no era lo que quería, ¿no? Ok. ¿Y cómo te diste Entonces, cuenta? porque a pesar de que me iba bien y todos me decían que era bueno, no me Ujú. llenaba. Ah, ok. Tú querías algo Este, diferente, pues. Sí, yo quería algo diferente. Y Ujú. aparte también era, por ejemplo, mi mayor como problema es en las piernas, pero tampoco tengo como mucha motricidad fina en las manos. Y Ok, obviamente estar dentista, pues necesitas estar, o sea, como ok, con tus manos en la sí. boca de otras personas. Entonces eso también como que me, me detuvo un poquito. No, pero la mayoría de las veces, principalmente era porque me di cuenta que no quería eso, que si no era doctor, pues me estaba engañando a mí mismo, cuando Ujú. entonces me fui para acá, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué más me gusta hacer? Y pues mucha gente siempre me ha dicho que, pues, escribía bien, porque yo siempre escribía ensayos en la escuela, ¿no? Y Ok, todos me decían, eras Aldo, bueno ayúdame, redactando. ajá, Aldo, ayúdame a hacer esto, o así, Ajá. ¿no? Y ya, y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Voy a estudiar comunicación. Tengo el sueño de convertirme como en uno de esos locutores que van a los mundiales y se la Ah, qué pasan padre. viajando. Ajá. Y eso fue lo que me movió para decidirme a estudiar comunicación. Pero ya después estando ahí me di cuenta que pues me empezaban a interesar otras cosas que a lo mejor no era tan fácil como yo creía en un inicio, ¿no? Porque tú piensas que, ay, sí, voy a Es hacer esto. comunicación de volada. Sí, ajá. Pero no, también tiene como que sus cosas difíciles. Y Entonces, te acabas de graduar, ¿no? Hace relativamente poco. sí, hace relativamente poco, en enero del año Hace un año. pasado, o sea, no Ujú. este año, o sea, el año pasado, Sí. sí, gracias a Dios, ya después de 4 años y medio, me gradué y pues ahorita ahí vamos, ya después. Oye, nos has hablado mucho de tu familia, pero ¿qué tal tus amigos, tus compañeros? Bueno, nos dijiste un poquito de kinder, en la primaria, pero ¿quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo, espero que esté viendo por aquí, si no Si no, luego lo va a ver. en la grabación lo verá, se llama Carlos Leal, Isla Montemayor. ¿Y cómo lo Este, conociste a él o cuándo? Uf, lo conocí en el kinder y de Ah, hecho desde el kinder. desde el kinder en el Anglo. Ok, Y de hecho lo conocí de manera bien interesante porque una vez estábamos en el kinder y yo me acuerdo que quería jugar fútbol y él me dijo, no, tú no puedes. Y yo pues me salió así como que lo agresivo, le dije, ¿cómo que no? Yo sí puedo. Dijo, no, no, no puedes. Y él practicaba karate y pues me tiró una patada en la cara, ¿no? te soltó una patada en la cara. Sí, me soltó una patada en la cara No le dijeron y en karate que no era para eso. pues Ay, Dios. es que dijeron, pues si alguien te molesta, defiéndete, ¿no? Ah, No quise pues ser sí. yo, pues él me molesta, yo me defiendo, ¿no? Oye, entonces así se conocieron y ahora es tu mejor amigo. Sí, Mira qué curioso. qué curioso, porque literal, yo desperté pues en la enfermería, ¿no? Porque sí, sí, Ah, hasta te durmió. me desmayé así, No porque quedó haz de claro, cuenta, sí. sí, y yo me acuerdo que al siguiente día fue su papá, el señor Don Carlos, también se llama Carlos, y le dijo que, no, pues ve y discúlpate porque eso no se hace. No, entonces él se acercó conmigo, me pidió disculpas y empezamos a platicar. Y a partir de ahí a mí se me olvidó que me había pateado, porque pues me llevé muy bien con él. Y a partir de ahí nos hicimos amigos y hasta la fecha seguimos siendo amigos. Acabo de hablar con él hace 2 días. Tenemos ya 20, sí, no, sí, 20 años de ser amigos de Qué casi. padre.
qué padre. Sí. Pues sí, me imagino que has seguido y seguiste haciendo más amigos, ¿no? Entre más fuiste avanzando, en secundaria y prepa, y me parece, no sé si todavía, pero en universidad estuviste o has estado en algunos grupos de servicio, de apoyo. Hay uno, si no me equivoco, se llama Perfiles, ahorita nos platicas, pero a lo mejor en Pilares. secundaria, Pilares, perdón, sabía que empezaba con P. En prepa, pues en el Regio Country, no sé si en secundaria en el Anglo, pero había apostolados, misiones. ¿Tú llegaste a participar en algo de esto? Sí, claro que sí. Yo ¿Sí? me acuerdo que, de hecho, fuiste el que me invitaste y yo Ujú. dije, no, pues cómo no, claro que sí, Al ¿no? grupo juvenil y luego a misiones. Es decir, para ti el ir a misiones, los que no sepan, pues ir a misiones es ir a poblados o a barrios o a pueblos donde en Semana Santa se busca hacer actividades de evangelización y de crecimiento personal y desarrollo también. Y en nuestros colegios y en otras muchas congregaciones se hacen grupos juveniles que van como por fraternidades, pero no es una vida cómoda, es decir, es una semana a veces en la que pues, no te puedes ni bañar bien, ni come uno ahí más o menos, se desvela, camina. Entonces, ¿todo esto para ti no fue impedimento? No, para mí fue un reto y para mí fue algo que ofrecerle a Dios, ¿no? ¿Y cómo te la Este, pasaste? ¿Cómo fue la experiencia de ir a misiones, por ejemplo? Fue muy, muy buena, fue algo que yo volvería a hacer definitivamente cuando tenga el tiempo de nuevo. Tanto así que la primera vez fui y fui una segunda vez, yo sabía más o menos a lo que iba. Yo sabía que era una semana de sacrificio y era una semana de ofrecer lo que ibas a hacer a Dios, ¿no? Claro. Ayudar Ujú. a esparcir, pues ahora sí que la palabra de Dios. Y poco importaba, o por lo menos en mi mente, poco me importaba si tenía que dormir en el suelo, o sea, si era necesario. Yo me enfocaba más en cómo hacer que la gente pudiera sentir lo que yo quería transmitirles, ¿sí? ¿Y O qué querías sea, transmitirles? pues que para mí, así como mis papás y mis amigos siempre han sido una fuerza que ha estado ahí, a veces, aunque yo no quiera reconocerlo, también sé que pues Dios de cierta manera siempre me ha apoyado, ¿no? Porque me he caído tantas veces, tantas, pero tantas veces, que yo a veces que no sé ni cómo no me he partido nada nunca en mi vida. Ujú. Y de esa manera siento una protección que yo sé que tiene que venir de otra parte, ¿no? Claro. Y Y hay ahorita que veces lo que, mencionas, ajá, ¿cómo has sentido el paso de Dios en tu vida? ¿En qué momento lo has experimentado así con más fuerza? yo creo que en las operaciones, por ejemplo, siempre que me tocan operaciones, siempre es, ¿Por qué, oye? pues no sabes, es una incertidumbre. Mm, Si ni siquiera, o sea, si la vas a hacer, cómo vas a quedar, cómo va a ser la rehabilitación. Porque la parte, yo creo, más complicado, por lo menos para mí en mi experiencia, siempre es como lo que viene después de que te hacen la la operación. rehabilitación, la recuperación, todo eso, ¿verdad? Y mentalmente, bueno, me ha tocado que es agotador. No tanto físicamente, sino mentalmente es párate y aunque te duela, hazlo y todo eso. Entonces, Ujú. eh, siento que de cierta manera, pues hay una fortaleza que yo mismo me la he forjado, pero no puedo decir que sea absolutamente yo quien lo ha hecho, sino que mis papás, mi familia, mi entorno, y en ese entorno pues también está Dios, ¿no? Sí, claro. Claro. Oye, y ahorita, entonces, después de estudiar comunicación, tú buscaste trabajo y encontraste trabajo. ¿Dónde estás ahorita? Bueno, sí, busqué trabajo como todo el mundo Claro. y pues estaba el COVID, era muy complicado y pues le Ah, batallé. porque te graduaste y justo empezó la pandemia. No, bueno, ya estaba Sí, la pandemia, perdón, sí es cierto. ¿cuándo fue? El último mes que me faltaba, últimos 2 meses, me tocó cambiar a modalidad, así como en línea. Ok. Y la verdad es que me gustó desde el inicio, no les puedo decir que no. Pero haz de cuenta, yo terminé y era buscar trabajo, batallé, pero gracias a Dios encontré un lugar, trabajo ahora en Heineken, en la cervecera Heineken de México.
en la parte pues, de logística y atención al cliente. Es una Allá en experiencia. Monterrey, en las oficinas, pues. Sí, aquí en Monterrey, en las oficinas, gracias a Dios es una experiencia que estoy aprendiendo muchísimo. Qué Y bueno. aparte de eso, bueno, una historia antes, yo doy también clases de español, ¿no? Pero me tardé, ¿cuánto fue? 8 meses en encontrar un trabajo. Y yo estaba desesperado porque pues uno Claro. tiene planes, ¿no? Sí, sí. Pues obviamente se van haciendo más lejos y así. ¿Y cómo Entonces, se fue, cómo se dio este trabajo? O sea, ¿cómo lo conseguiste? ¿Estuviste tocando puertas y en esta puerta se abrió la oportunidad? sí y no, porque haz de cuenta que yo me fui de viaje a visitar una familia, Ujú. y a ver, pues a relajarme un rato, ¿no? Y después de ese viaje, en el que sí estuve mandando currículum, por ejemplo, yo venía de regreso y a mí me hablaron mientras venía de regreso. Ah, ok. Y de hecho fue en una segunda oportunidad porque yo apliqué para una primera y no pasé. Y yo me dije a mí mismo, lo voy a guardar con todo y nombre, porque para cuando me vuelvan a hablar, yo ya voy a saber quién es y voy a Sí. contestar. Porque yo Ujú. no contesto si yo no sé de Claro, quién ¿verdad? se Número trata, desconocido, a veces uno no ¿no? contesta. Entonces yo estaba de que a punto de irme con mi hermana, porque me había ido de viaje con mi hermana. Ujú. Y en eso volteo y oigo que me está sonando el teléfono y veo el nombre de la persona que yo había guardado. Y yo dije, vengo regresando del viaje y ahorita me va llegando, o sea, eso. Entonces yo digo, pues, o sea, qué buena onda, ¿no? Que después de ese descanso, de ese volver a que todo se calmara, ahora sí viene y me Y mandan ya que te dijeron nomás, bienvenido, ya te me esperamos. dijeron, ¿puedes tener una entrevista mañana? Y yo, sí, no pasa nada, claro, Ok. ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué? Y ya, al siguiente día tuve la entrevista. Para esto, pues obviamente ya había tenido varias entrevistas y pues no había pasado nada. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? O sea, que sea lo que Dios quiera, yo voy a decir lo que es, y ya Dios dirá si es para mí o si no, yo como quiera estoy dando clases. Y ya poco a poco, pues iba ¿Y estás dando clases de español a quién o cómo? ¿A través en una escuela o cómo es eso? No, en una plataforma digital estoy Ok. dando clases para extranjeros que quieren aprender español. Todo es vía digital, entonces Y está te súper contactan padre. de cualquier lado, de cualquier parte del mundo. Sí, está súper padre. Es una Ok. experiencia increíble para mí, porque pues he tenido, ahora sí que alumnos de Estados Unidos, he tenido alumnos de Francia, he tenido alumnos de Alemania, de todos lados he Oye, sí, tenido. porque yo veo aquí en tu Instagram, tienes amante de los idiomas y tienes 3 banderitas, inglés, Sí, alemán y francés. y francés. Es decir, ¿hablas estos 3 idiomas? Sí, ajá. ¡Wow! Eso no sabía, oye, qué padre. Sí, 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 el francés, Sí, porque para dar clases, aunque tú estés dando muchas clases de gracias. español, pues tienes que entenderles, ¿verdad? Lo que te están preguntando así. Claro, pues el inglés es muy importante, por lo menos para mí en el día a día, porque sin el inglés no tengo cómo explicarles, ¿no? Claro. Pero sí, el francés, pues lo aprendí en mi escuela, ¿verdad? Como parte de lo que era curricular. Pero yo dije, Ah, qué bueno, bueno, qué padre. o Ujú. sea, yo me dije, bueno, si le voy a aprender, pues lo voy a aprender bien, ¿no? Porque ya sabes que te enseñan nada más de que a uno, ¿Alguna cómo frase o estás algo y así? todo, ¿no? Sí. Y yo dije, no, pues yo quiero pues hablarlo bien, lo mejor que se Ajá. pueda. Entonces yo, aparte de eso, me metía aquí en mi casa, que es tu casa, en su casa, Gracias. a ver cosas en francés, a leer y todo. Y poco a poco yo, junto con las clases, iba avanzando, ¿no? Oye, qué padre, porque el inglés hasta cierto punto es más normal o común, o Sí, en los colegios, pues ya en todo se acostumbra. El francés, como que en algunos empieza a entrar, pero no es tan común. Oye, pero el alemán, o sea, el francés es una lengua romance, tú te dices, hay palabras sí, parecidas, el sí. inglés lo escuchamos en muchos lados, pero el alemán es muy complicado. ¿Por qué te dio por ese idioma? Porque me gusta que suene complicado, no que sea, Ok, los retos. no que suene como todo, o sea, como lo demás, pues, porque yo me pude haber ido por el portugués o el Sí, italiano el o algo, italiano, ¿verdad? Que ¿no? ya Pero es. dije, bueno, algo diferente, entonces,
dije, el alemán. Entonces, mi papá tiene muchos libros y me encontré uno que te viene con ejercicios y todo. Entonces Qué me lo padre. agarré y ahorita aquí lo traigo aquí en la esquina. Muy bien. Sí. Oye, Aldo, ¿a quién le dedicas tus logros? Eh, a mi familia, eh, a mis abuelos y a ¿Por qué a Dios. tus abuelos? Porque mis abuelos ya no están físicamente con nosotros. Ok, pero estuvieron o estuvieron en tu infancia, ¿te acuerdas de Uh, ellos? sí, no, acaban de fallecer los dos, bueno, mis dos últimos abuelos en 2020. Ah, lo siento mucho. Sí, nada, pues Y gracias, fueron, es parte de fueron la vida. personas importantes para ti. Sí, yo cuando estaba chiquito, bueno, cuando uno está chiquito, pues no le presto mucha atención a los abuelos, ¿no? Ujú. Pero ya cuando fui creciendo, como que me entró ese saber que, pues, que tienen mucha más experiencia que tú y que a lo mejor te pueden enseñar muchas cosas. Entonces yo traté de ser muy cercano con ellos. Y la verdad es que cuando les tocó irse, yo no tuve como ningún remordimiento porque yo Ah, qué supe padre, qué que hice lo bonito. mejor que pude, ¿no? Claro. Oye, porque Sí, por cierto, ahorita que hablas de gente mayor con experiencia, me parece que el grupo, el apostolado, que se llama Pilares, que hace rato mencionabas, va por ahí, ¿no? A ver, cuéntanos qué haces. Pues estuviste en este grupo, pero ¿qué hacen ahí en este grupo sí. Pilares? Qué bueno que preguntas. Ya estuve, ahorita no, está parado por muchas Claro. cosas. Ujú. Pero tuvo la iniciativa, de hecho, mi mejor amigo, y me invitó, y yo dije, claro que sí. Lo principal es ayudar a las personas, aunque a lo mejor como que te pasan a veces, muchas veces de largo, porque estás enfocado en muchas cosas en tu vida diaria, ¿no? Y nosotros íbamos a lo que son los asilos que estaban más necesitados. Íbamos y visitábamos a las personas que por alguna razón terminaban en el asilo, sea porque no tenían de otra, sea porque no tenían casa o inclusive porque sus hijos decidían que ya no lo querían ahí. Que era para mí como lo más triste, ¿no? Que tus propios Sí. hijos decidan que, o sea, no te quedan ahí. Y nosotros íbamos y recolectábamos ropa y a veces también hacíamos lonches, cosas para poder apoyarlos y nos quedábamos ahí una hora y cachito para poder compartir un tiempo de nuestro día con ellos, ¿no? Para los Y que no conocen este grupo, buscan así, creo que en Facebook, así los pueden encontrar, ¿no? Pilares, porque yo me puse a buscarlo y hay un grupo ahí y hay algunas fotos también que están llevando, pues no sé, comida o ropa a gente de la calle, también gente mayor de la calle, no solo en los asilos, ¿no? sí, 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 no, mi amigo con su papá sigue con el proyecto, pero antes nos juntábamos todos los fines de semana, ya no se puede tanto, pero durante ese tiempo pues aprendí mucho, ¿no? Porque era como que salirte de tu zona de confort e ir y ver a las personas que realmente a veces tienen una situación diferente a la tuya y dar tu tiempo, ¿no? No nada Claro. más centrarte en qué voy a hacer yo con mi tiempo, en quiero salir y todo lo que sea, ¿no? O sea, da tu tiempo, conoce a las personas y durante este tiempo que pasé ahí, pues conocí a muchos señores, de los cuales tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Qué Sí, bonito, qué padre. sí, sí, Oye, sí. Aldo, unas preguntas así como de respuesta un poquito más breve. Sí. Dinos, ¿cuál de los lugares que has visitado es el que más te ha gustado y por qué? Bueno, la verdad es que yo no he viajado mucho, entonces el que más me ha Bueno, a donde gustado hayas viajado. definitivamente ha sido Florida. Ok, Y me ha buen lugar. gustado, sí, porque pues es diferente a, por ejemplo, las playas de Veracruz a las que sí he ido. Ujú. Tienen pues un mar más diferente, azul, playa así, como las que ves en las películas, ¿no? Entonces, Claro, te gusta la playa, ¿verdad? sí, mi familia es de Veracruz, entonces la playa es Ah, como ok, que sí, parte es parte de de que la me vida. gusta. Ahí en el Sí, video salió una foto ahí también tú en el mar, qué padre. sí, sí, sí. Yo creo Oye, que ¿tu música definitivamente sí. preferida cuál es? Yo soy melómano, me gusta toda la música. ¿Sí? Veo Sí. ahí atrás una guitarra, ¿sabes tocar guitarra? Hay veces le muevo, pero no creo que tanto. Antes Bueno, ya sí, tenerla ahí es ventaja. sí, para que sea bonito, por lo menos, ¿no? Sí, Me gusta mucho lo que es el jazz, ok. o el blues. Soy más así como más viejo. ¿Tu Así. grupo favorito de música?
¿Cuál es? No tengo un grupo favorito de música. Creo que mi papá... No, la verdad es que no tengo un ¿No? grupo favorito de música. Yo escucho toda la música, la que caiga. Muy Sí, bien. sí, sí. ¿Qué frase te define o es como el sello de tu vida? Si pudieras resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Creo que esta frase viene a mi mente hace poco realmente, después de tener cita, o sea, de tener sesiones con la psicóloga, ¿no? Creo que la salud mental es importante, entonces por eso también he ido. Y si es una frase, yo diría, mi situación no me define, me acompaña. Eso, sí. Bien, qué bonita y qué profunda frase. Mi situación no me define, me Me acompaña, acompaña, efectivamente, ¿verdad? Y es una frase que nos puede aplicar a todos, ¿verdad? Las situaciones que nos pasan en la vida, sobre todo externas, ujú, no nos definen, nos acompañan y nosotros decidimos qué hacer con eso exactamente, que nos acompaña, ¿verdad? sí. Gracias, Aldo. ¿Tu comida favorita cuál es? El espagueti con milanesa de Muy pollo, bien. El tiempo del año que más disfrutas. el verano, ¿Por qué? porque voy a la playa. Ah, sí, ¿verdad? Claro. Prefieres el calor que el frío, entonces. Sí, aunque en el frío tampoco soy friolento, pero sí, Muy sí, bien. sí, sí. ¿Tu película favorita? Se llama eh, La leyenda del tesoro perdido, ¿Y por qué, oye? ¿Por qué te gusta esa? porque me encanta la historia y es una película de historia. Es como un historiador, ¿no? Va y busca como indicios de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, un señor con el que se aliaba antes resulta que la quiere robar. Entonces, toda la película trata de cómo el historiador que quiere defender la Declaración de Independencia se la roba para que el otro no se la robe, pero con él va a estar bien. Entonces, la Entonces, historia te gusta mucho, las películas de historia. yo la he visto muchísimas veces. Yo lo puedo ver, yo creo que fácil, una vez a la semana. Muy bien. Sí, sí. Oye, y última pregunta, ¿a qué equipo le vas? Rayados de Ay, pues sí, ¿verdad? ¿Qué Monterrey. más se podía esperar? ¿Rayados o Tigres? Yo que viví en Monterrey, no existe otra opción en la cosmovisión del regiomontano. Es No, Rayados o Tigres. Si dices Chivas, América es no, pero Rayados o Tigres. Muy no, bien, Rayados. Esperemos le sí, vaya sí. bien. Oye, pues aquí en YouTube ya te pusieron Betty Porras, saludos, como siempre, excelente entrevista. En Zoom, aquí te puso Maribella, wow, eso es tener iniciativa y mucha seguridad. Esto es cuando estabas hablando de las clases que tú buscaste dar. Mm, Y acá, no sé si sepas quién es Norma Pancardo, ¿te suena? sí, mi tía. Ajá, una tía tuya Sí, en sí. Instagram pone gloria a Dios por tu vida y me parece que con eso podemos ir cerrando. Gloria a Dios por lo que Él ha podido hacer a través de ti, pero también porque tú lo has dejado. Tú te has puesto como un instrumento en el que Dios ha actuado a través de ti, no solo para tú salir adelante y que Dios los medios que te ha puesto los sepas aprovechar, sino para inspirar a mucha gente, ¿no? Y es admirable, pues lo que haces con tu vida personal, familiar, profesional, pero también que buscas, además, como decías, dar tu tiempo, ayudar a otras personas, valorar lo que los demás son y pues todo lo que nos has compartido nos inspira. Muchísimas gracias, Aldo. No sé si alguien más tenga aquí alguna pregunta de los que están en Zoom, en Instagram, por aquí también que han estado ahí poniendo saludos, gente de Monterrey sobre todo, que sabe de la Claro. entrevista. Aquí Carla levanta la mano. Adelante, Carla, te escuchamos. Hola Aldo, buenas noches. Hola, buenas noches. Todo iba muy bien hasta que hablamos de los equipos. Claro. Ya te imaginarás de dónde Yo es estoy, Carla, ¿verdad? confirmo. Sí. Yo Eso estoy sí, en hasta Monterrey ahí. también, así es que Mira imagínate. la otra. Bueno. Pero te admiro, eres la prueba más fehaciente de que todo está aquí y viniste pues, a enseñarnos muchísimo. Un placer haberte escuchado esta noche.
Muchas gracias, pues ahí, gracias, ahí hacemos lo que se deja, lo que se puede y pues siempre para adelante, no hay otra. Muchas gracias. Que Gracias, Dios te siga gracias, Carla. bendiciendo. Gracias. Gracias, Carla. A ver, Maribella, si quieres mejor decírselo en vez de yo leerlo. Ay, a ver si no se me corta un poquito el audio. Mira, primero que nada, felicitarte porque eres una persona que transmite muchísima energía, muchísimo positivismo, pero eres un gran ejemplo de mucha perseverancia y tenacidad. Me impresionó todo lo que has estudiado, ok, medicina no, pero entonces odontología, pero arriba los comunicólogos, ¿eh? Yo también estudié comunicación. Entonces, Muy bien, sí. lástima que has fallado. No, de verdad, felicita a tus papás por el gran trabajo que han hecho contigo y a toda tu familia. De verdad, son un ejemplo de mucha disciplina y mucha perseverancia. Y como dices tú, esos alegatos con tu papá, ahí tienes los frutos. Eres lo que eres hoy y te falta muchísimo todavía, porque esto va empezando. Digo, bienvenida a la vida del adulto, ¿verdad? Puedes Sí, cambiar en sí. el camino, eso de ser rayado, ¿verdad? Pero pues bueno, ya, Nah. algún defecto habías de tener. Te admiro Muchas gracias. muchísimo, te respeto muchísimo y admiro muchísimo a tu familia, porque son un gran equipo. Se Muchas nota gracias. que eres un joven que ha crecido con muchos valores y que valoras mucho todo lo que la gente que está a tu alrededor ha hecho por ti. Te mando un abrazote y que Dios los bendiga siempre. Gracias, Maribella. Gracias. 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 Aquí para los de Instagram no escucharon, pero es dos personas que están conectadas aquí en Zoom. Carla y Maribella estuvieron compartiendo su admiración para Aldo. Y aquí también, bueno, Ana Zavala, ¿te suena, Aldo? Sí, Pone saludos a mi hermano. Mi Está hermana. aquí, claro. Sí, mi hermana. Aquí Sí. te pone, perdón, no sé el nombre, MP Martínez, una inspiración, Aldo, gran ejemplo. Leticia Pancardo, saludos Aldo, eres un orgullo para toda la familia y no solo para la familia, sino para los que ya te conocíamos y los que ahorita te están conociendo. Aldo, unas palabras finales. Bueno, aquí Mónica también pone gracias por compartir tu testimonio. Aldo, nos demuestras que no existe el no puedo, exactamente. Unas palabras Muchas finales, gracias. Aldo, ¿cómo terminarías? Un último mensaje que le darías y le das a la gente que te está escuchando o va a escuchar, ver este video. Bueno, siempre como es la parte más complicada, sin que suene trillado, yo realmente lo creo, pues todos tenemos situaciones de las cuales a veces batallamos. Yo siempre digo que no porque haya una limitación que se vea, uno es más válido que el otro. Lo que importa, o lo que por lo menos me ha funcionado a mí en mi vida, es cómo afrontas esa situación, encontrar la manera de darle la vuelta, y siempre que el túnel se ve como oscuro y que dices, o sea, ¿por qué me pasa esto? Al final te das cuenta por qué. Al final te das cuenta por qué. Y pues nada, agradecido, porque yo sé que, no sé, si no hubiera hecho lo que he hecho en mi vida, no estaría aquí. Entonces, cada persona y cada piecita ha sido muy importante. Simplemente digo gracias y pues ahí vamos, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Te mando un abrazo fuerte, con mucho cariño, admiración de mi parte, de parte de los hermanos, de tus compañeros y de los que están aquí conectados. Te agradezco mucho tu tiempo, que estuviste preparando también esta entrevista y gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga y gracias de nuevo. Muchas gracias, gracias. Adiós. Bueno.